Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y si no, pues este es el momento para desconectar y no pensar en nada. Hoy, un día más, os traigo el capítulo 52 al 54, si no me equivoco, y bueno, que es el Antris, claro, obviamente. Si estamos todos listos, pues abriremos el libro por la página 638 o en el caso de que tengáis el PDF, pues la buscáis si queréis leerla conmigo. Si os apetece, pues os cogéis algo de beber. Y si estamos todos listos, pues comencemos. Capítulo 52. ¡Ay! Se quejó Rauden cuando Galladón clavaba la aguja en su mejilla. Deja de quejarte, ordenó el Dula, tirando del hilo. Karato es mucho mejor haciendo esto, dijo Rauden. Estaba sentado ante un espejo en sus habitaciones de la mansión de Royal, cabeza ladeada, viendo a Galladón coser la herida causada por la espada. Pues entonces espera que volvamos a Elantris, rezongó el Dula, recalcando la observación con otro pinchazo. No, contestó Rauden con un suspiro, ya he esperado demasiado. Noto que se arruga un poco cada vez que sonrío. ¿Por qué no pudo haberme golpeado en el brazo? Porque somos elantrinos, Sule, explicó Galladón. Si algo malo puede pasarnos, nos pasará. Tienes suerte de haber escapado solo con esto. De hecho, tienes suerte de haber podido luchar con ese cuerpo tuyo. No fue fácil, dijo Rauden, manteniendo la cabeza quieta mientras el Dula trabajaba. Por eso tuve que terminar rápido. Bueno, luchas mejor de lo que esperaba. Pedí a Eondel que me enseñara, cuando intentaba encontrar maneras de demostrar que las leyes de mi padre eran estúpidas. Eondel eligió la esgrima porque creía que me resultaría más útil como político. Nunca supuse que acabaría usándola para impedir que mi esposa me cortara en pedazos. Galladón rió divertido mientras volvía a coser a Rauden y éste apretó los dientes contra el dolor. Las puertas estaban cerradas con llave y las cortinas echadas, pues Rauden tuvo que dejar caer su máscara ilusoria para que Galladón lo cosiera. El duque había tenido la amabilidad de alojarlos. Royal parecía el único de los antiguos amigos de Rauden intrigado, en vez de molesto por su personaje caló. Muy bien, Sule, dijo Galladón, dando la última puntada. Rauden asintió y se miró al espejo. Casi había empezado a pensar que el guapo rostro de Uladén le pertenecía. Eso era peligroso. Tenía que recordar que seguía siendo en el antrino, con todas las debilidades y los dolores de su clase, a pesar de la personalidad despreocupada que había adoptado. Galladón todavía llevaba su máscara. Las ilusiones aún serían efectivas mientras Rauden no las eliminara, ya fueran dibujados en el aire o en el barro. Los saones solo podían ser destruidos por otro elandrino. Los libros decían que un aón inscrito en polvo continuaría funcionando aunque su forma se alterara o se borrara. Las ilusiones estaban asociadas a su ropa interior, lo que le permitía cambiar de traje cada día sin necesidad de redibujar el aón. La ilusión de Galladón era la de un ancho rostro Dula sin características destacables, una imagen que Rauden había encontrado al final de su libro. El rostro de Rauden había sido mucho más difícil de elegir. ¿Qué tal es mi personalidad?, preguntó Rauden, sacando el libro de la Ondor para empezar a recrear su ilusión. ¿Soy convincente? Galladón se encogió de hombros y se sentó en la cama de Rauden. Yo no me hubiese tragado que eres un Dula, pero ellos parece que sí. No creo que pudieras haber hecho mejor elección, de todas formas, ¿coló? Rauden asintió mientras dibujaba. La nobleza arelena era demasiado conocida, y Sarini habría descubierto inmediatamente cualquier intento de hacerse pasar por Teoiso. Si quería hablar a Ónico, solo quedaba Duladel. Sus intentos fracasados de imitar el acento de Galladón habían dejado claro que nunca podía fingir de manera convincente ser un miembro de la clase baja Duladén. Incluso su pronunciación de una palabra siempre como colo había hecho que Galladón se partiera de risa. Por fortuna, había un buen número de ciudadanos Duladén poco conocidos, hombres que habían sido alcaldes de ciudades pequeñas o miembros de consejos sin importancia, que hablaban un aónico impecable. Rauden había conocido a muchos de esos individuos, e imitar su personalidad solo requería extravagancia y displicencia. Conseguir la ropa había sido un poco difícil. Rauden, con otra ilusión, tuvo que comprarlas en el mercado areleno. Sin embargo, desde su llegada oficial, había podido conseguir algunos atuendos de mejor corte. Le parecía que interpretaba bastante bien a un Dula, aunque no todo el mundo estaba convencido. Creo que Sarini sospecha, dijo Rauden, terminando el aón y viéndolo girar a su alrededor para moldear su cara. Es un poco más escéptica que la mayoría. Cierto, dijo Rauden. Pretendía decirle quién era lo antes posible, pero ella había resistido a todos los intentos de Kalú de verse a solas.
Incluso había rechazado la carta que le había enviado, devolviéndola sin abrir. Afortunadamente, las cosas iban mejor con el resto de los nobles. Raoden había salido de Elantris 2 días antes, confiando en Nueva Elantris al ciudad de Karata, y había conseguido infiltrarse en la alta sociedad arelena con una facilidad que lo sorprendía incluso a él. Los nobles estaban demasiado ocupados preocupándose por el reinado de Telri para poner en duda el pasado de Kalú. De hecho, se habían pegado a él con sorprendente vigor. Al parecer, la sensación de despreocupada estupidez que llevaba a las reuniones daba a los nobles la oportunidad de reírse y olvidarse del caos de las últimas semanas. Así que pronto se convirtió en un invitado necesario en cualquier función. Naturalmente, la verdadera prueba iba a ser producirse en las reuniones secretas de Royal y Sarini. Si iba a hacer alguna vez algo bueno por Arelon, tenía que ser admitido en ese grupo en concreto. Eran sus miembros quienes estaban trabajando para decidir el destino del país. Galladón se mostraba escéptico respecto a las posibilidades de Raoden. Naturalmente, Galladón era escéptico en todo. Raoden sonreía para sí. Era él quien había dado comienzo a aquellas reuniones. Resultaba irónico que ahora se viera obligado a esforzarse para ser admitido. Con el rostro de Kalú, enmascarando una vez más el suyo propio, Raoden se puso sus guantes verdes, que mantenían la ilusión que hacía que sus brazos parecieran no elantrinos, y luego dio una vuelta ante Galladón. Y el magnífico Kalú regresa. Por favor, Sule. No en privado. Ya he estado a punto de estrangularte en público. Raoden se echó a reír. ¡Ah, qué vida! Me aman todas las mujeres, me envidian todos los hombres. Galladón bufó. Te aman todas las mujeres menos una, querrás decir, insistió Galladón. Bueno, me invitó a luchar con ella cuando quisiera, dijo Raoden sonriendo mientras se acercaba a abrir las cortinas. Aunque solo fuera por tener otra oportunidad de atravesarte, dijo Galladón, tendrías que alegrarte de que te haya alcanzado en la cara, donde la ilusión cubrió la herida. Si te hubiera apuñalado la ropa, habría sido muy difícil explicar por qué el corte no sangraba, coló. Raoden abrió la puerta del balcón y se asomó a los jardines de Royal. Suspiró mientras Galladón se reunía con él. Dime una cosa. ¿Por qué cada vez que la veo, Sarini está decidida a odiarme? Debe de ser amor. Raoden se rió amargamente. Bueno, al menos esta vez odia a Kalú en vez de a mi auténtico yo. Supongo que puedo perdonarla por eso. Casi he llegado al punto de odiarlo yo también. Llamaron a la puerta. Galladón lo miró y Raoden asintió. Sus disfraces y rostros estaban completos. Galladón, haciendo el papel de sirviente, abrió. Fuera esperaba Royal. «¿Mi señor?», dijo Raoden acercándose con los brazos tendidos y una sonrisa de oreja a oreja. «Confío en que tu día haya sido tan bueno como el mío». «Lo ha sido, ciudadano Kalú». «¿Puedo pasar?» Por supuesto. Es tu casa, después de todo. Nos sentimos tan inerrablemente en deuda contigo por tu amabilidad que sé que nunca podré devolverte el favor». «Tonterías, ciudadano», dijo Royal. «Aunque hablando de pagar, te agradará saber que he hecho un buen negocio con esas lámparas que me diste. He depositado tu crédito en una cuenta, en mi banco. Debería bastarte para vivir cómodamente varios años al menos». «¡Excelente!», exclamó Raoden. «Buscaremos inmediatamente otro lugar donde residir». No, dijo el viejo duque, alzando las manos. «Quédate tanto tiempo como desees. Recibo tan pocos visitantes a mi edad que incluso esta pequeña casa suele parecerme demasiado grande. Entonces nos quedaremos mientras nos soportes», declaró Raoden con típica falta de decoro de un Adén. «Se decía que en el momento en que invitabas a un dul a quedarse, nunca te deshacías de él, ni de su familia». «Dime, ciudadano», preguntó Royal, camino del jardín. «¿Dónde encontraste una docena de lámparas de oro macizo?» «Herencia familiar. La rescaté de las paredes de nuestra mansión mientras desprendían fuego». «Debe de haber sido horrible», dijo Royal, apoyándose en la barandilla. «Peor que horrible», contestó Raoden, sombrío. Entonces sonrió. «Pero esos tiempos han quedado atrás, mi señor. Tengo un nuevo país y nuevos amigos. Todos seréis mi familia. Ahora». Royal asintió ausente. Entonces miró a Galladón con cautela. «Veo que algo ocupa tu mente, Lord Royal», dijo Raoden. «No temas decirlo. El buen Dendo está conmigo desde que nací. Es digno de la confianza de cualquier hombre». Royal sintió de nuevo, volviéndose a contemplar sus posesiones. «No me refiero a los malos tiempos de tu patria, ciudadano. Has dicho que ya han acabado, pero me temo que para nosotros el terror está comenzando.
Ah, hablas de los problemas con el trono, dijo Raoden, chasqueando la lengua. Sí, ciudadano, Del Rey no es un líder fuerte. O que Arelón siga pronto el destino de Duladel. Tenemos a los lobos Fjordell mordisqueándonos, oliendo sangre, pero nuestra nobleza pretende que no son más que perros de caza caprichosos. Ya, corren tiempos difíciles, dijo Raoden. ¿A dónde puedo ir para encontrar la paz? A veces debemos hacer nuestra propia paz, ciudadano. ¿Qué quieres decir? Preguntó Raoden, intentando apartar el entusiasmo de su voz. Ciudadano, espero no ofenderte si te digo que los demás te consideran bastante frívolo. Raoden se echó a reír. Espero que así sea, mi señor. Odiaría pensar que me he estado haciendo el tonto para nada. Royal sonrió. Percibo en ti una sabiduría que no queda totalmente enmascarada por tu apariencia descuidada, ciudadano. Cuéntame, ¿cómo conseguiste escapar de Duladel? Me temo que es un secreto que debo mantener, mi señor. Hay quienes sufrirían mucho si se conoce su participación en mi vida. Royal asintió. Comprendo. Lo importante es que sobreviviste cuando tus compatriotas no lo hicieron. ¿Sabes cuántos refugiados llegaron por la frontera cuando cayó la República? Me temo que no, mi señor, le respondió Raoden. Estaba un poco ocupado en esos momentos. Ninguno, dijo Royal. Ni un solo que yo conozca, excluyéndote a ti. He oído decir que los republicanos se quedaron demasiado sorprendidos para pensar siquiera en escapar. Mi pueblo es lento a la hora de actuar, mi señor, respondió Raoden, alzando las manos. En este caso, nuestros modales laxos determinaron nuestra caída. La revolución nos barrió mientras aún discutíamos qué íbamos a tomar para cenar. Pero tú escapaste. Yo escapé. Ya has vivido lo que puede que a nosotros nos toque sufrir, y eso hace que tus consejos sean valiosísimos. Piensen lo que piensen los demás. Hay una forma de escapar al destino de Duladel, mi señor, dijo Raoden con cautela, aunque podría ser peligroso. Implicaría un cambio en el liderazgo. Royal entornó los ojos sabiamente y asintió. Algo pasó entre ellos, la comprensión de la oferta del duque y la disposición de Raoden. Hablas de cosas peligrosas, le advirtió Royal. He pasado por mucho, mi señor. No sería contrario a correr un poco más de peligro si eso me proporcionara un medio para vivir el resto de mi vida en paz. No puedo garantizar que eso suceda, y yo no puedo garantizar que este balcón no vaya a desplomarse de pronto, enviándonos a nuestra perdición. Todo lo que podemos hacer es contar con la suerte y nuestra inteligencia para protegernos. Royal asintió. ¿Conoces la casa del mercader King? Sí. Reúnete conmigo allí al anochecer. Raoden asintió y el duque se excusó. Mientras la puerta se cerraba, Raoden le hizo un guiño a Galladón. ¿Y tú qué pensabas, que no podría conseguirlo? Nunca volveré a dudar de ti, dijo Galladón secamente. El secreto era Royal, amigo mío, dijo Raoden, cerrando la puerta del balcón mientras volvía a la habitación. Ve a través de la mayoría de las fachadas, pero, al contrario que Sarini, su primera pregunta no es ¿por qué está intentando engañarme este hombre?, sino ¿cómo puedo usar lo que sé? Le he ido dando pistas. Y él ha respondido. Galladón asintió. Bueno, estás dentro. ¿Qué vas a hacer ahora? Encontré un modo de poner a Royal en el trono en vez de a Telri, dijo Raoden, tomando un trapo y un frasco de maquillaje marrón. Vertió un poco de maquillaje en el trapo y luego se lo guardó en el bolsillo. Galladón alzó una ceja. ¿Y eso? Preguntó, señalando el trapo. Algo que espero que no tengamos que usar. Capítulo 53. ¿Qué está haciendo él aquí? Exigió saber Sarini, de pie en la puerta en la cocina de King. El idiota de Kalú estaba sentado allí, vestido con una mezcla de rojos chillones y anaranjados. Hablaba animadamente con King y Royal, y al parecer no había reparado en su llegada. Luker cerró la puerta tras ella y luego miró al Dula con aparente disgusto. Su primo tenía fama de ser uno de los hombres más ingeniosos y pintorescos de Cae. La reputación de Kalú, sin embargo, había eclipsado rápidamente incluso la de Luker y relegado al joven mercader a la segunda plaza. Royal lo ha invitado por algún motivo, murmuró Luker. ¿Se ha vuelto loco?, preguntó Sarini, quizá más fuerte de lo que debía. ¿Y si ese maldito Dula es un espía? ¿Un espía de quién?, preguntó Kalú alegremente. No creo que vuestro pomposo rey tenga la sagacidad política de contratar espías. Y puedo asegurarte que no importa cuánto te exaspere, princesa. Molesto aún más de los Fjordell. Ese guión preferiría apuñalarse él mismo en el pecho antes de pagarme a cambio de información. Sarini se ruborizó.
un hecho que solo provocó que Kalú soltara otra carcajada. «Creo, Sarini, que las opiniones del ciudadano Kalú te resultarán de ayuda», dijo Royal. «Este hombre ve las cosas de modo distinto a los arelenos y también tiene una opinión fresca de los acontecimientos de Cae. Creo recordar que tú misma usaste un argumento similar cuando te uniste a nosotros por primera vez. No descartes el valor de Kalú porque parezca un poco más excéntrico de lo que te resulta cómodo». Sarini frunció el ceño, pero aceptó la reprimenda. Las observaciones del duque tenían su peso. Sería bueno contar con una nueva perspectiva. Por algún motivo, Royal parecía confiar en Kalú. Ella notaba el respeto mutuo entre ambos. A regañadientes, admitió que tal vez el duque había visto en Kalú algo que ella se le había pasado por alto. Después de todo, el Dula llevaba varios días alojándose en casa de Royal. Ahan se retrasaba, como de costumbre. Shuden y Eondel hablaban tranquilamente en un extremo de la mesa. Su conversación, un fuerte contraste con la vibrante narración de Kalú. Kim había traído aperitivos, pastitas cubiertas de una especie de crema blanca. A pesar de la insistencia de Sarini en que no preparara la cena, Kim obviamente había sido incapaz de permitir que tanta gente se reuniera en su casa sin ofrecer nada de comer. Sarini sonrió. Dudaba que otros conspiradores disfrutaran de aperitivos dignos de un gourmet. Unos momentos después llegó Ahan, sin molestarse en llamar. Se desplomó en su sillón de costumbre y procedió a atacar las pastitas. «Pues ya estamos todos», dijo Sarini, hablando en voz alta para interrumpir a Kalú. Todas las cabezas se volvieron hacia ella mientras se ponía en pie. «Confío en que hayáis reflexionado sobre nuestra situación. ¿Quiere empezar alguien?» «Yo lo haré», dijo Ahan. «Tal vez se pueda persuadir a Terry para que no se una al Shuderen». Sarini suspiró. «Creía que ya habíamos discutido esto ya, Ahan. Terry no está dudando si convertirse o no. Espera a ver cuánto dinero puede sacarle al Wynn. Si al menos tuviéramos más tropas», dijo Royal, sacudiendo la cabeza. «Con un ejército adecuado. Podríamos intimar a Terry. Sarini, ¿qué posibilidades hay de recibir ayuda de Teoz?» «No muchas», respondió Sarini, sentándose. «Recuerda, mi padre se comprometió con el Shuderet. Además, Teoz cuenta con una marina maravillosa, pero pocas tropas de infantería. Nuestro país tiene una población pequeña. Sobrevivimos hundiendo a nuestros enemigos antes de que desembarquen». «He oído que hay guerrilleros en Duladel», sugirió Shuden. «Atacan ocasionalmente las caravanas». Todos los ojos se volvieron hacia Kalú, quien se encogió de hombros. «Confiad en mí, amigos míos. No querríais su ayuda. Los hombres de los que habláis son casi todos antiguos republicanos, como yo mismo. Pueden batirse en duelo entre sí con bastante eficacia, pero un sire no sirve de mucho contra un soldado entrenado, sobre todo si tiene 5 amigos a su lado. La resistencia solo sobrevive porque los Fjordels son demasiado perezosos para perseguirlos por los pantanos». Shuden frunció el ceño. Creía que se ocultaban en las cuevas de las estepas Duladel. «Hay varios grupos», dijo Kalú tranquilamente, aunque Sarini captó un atisbo de incertidumbre en sus ojos. «¿Quién eres?», se preguntó mientras la conversación continuaba. «Creo que deberíamos avisar al pueblo», dijo Luker. «Terry ha sugerido que pretende mantener el sistema de plantaciones. Si acercamos al campesinado a nuestra causa, puede que esté dispuesto a levantarse contra él». «Podría funcionar», dijo Eondel. «El plan de Lady Sarini de compartir las cosechas con mis campesinos les ha ofrecido una ilusión de libertad, y en los últimos meses han llegado a confiar mucho más en sí mismos. Pero haría falta mucho tiempo. No se entrena a hombres para la lucha de la noche a la mañana». «De acuerdo», dijo Royal. «Terry será Dereti mucho antes de que terminemos, y Hraden dictará la ley». «Yo podría fingir hacerme Dereti», dijo Luker, «aunque solo sea mientras planea la caída del rey». Sarini negó con la cabeza. «Si le damos al Shuderet ese tipo de oportunidad en Arelon, nunca nos libraremos de él». «Es solo una religión, Sarini», intervino Ahan. «Creo que deberíamos concentrarnos en los verdaderos problemas». «¿No crees que el Shuderet es un verdadero problema, Ahan?», preguntó Sarini. «¿Por qué no intentas explicarlo en Jindo y Duladel?» «Ella tiene razón», dijo Royal. «Fjorden abrazó al Shuderet como instrumento de dominación. Si esos sacerdotes convierten a Arelon, entonces el Wyrm gobernará aquí sin que importe a quién pongamos en el trono». «Entonces, ¿un ejército de campesinos queda descartado?»,
preguntó Shuden, volviendo a centrar la conversación. Exige demasiado tiempo, dijo Royal. Además, advirtió Kalú, no creo que queráis sumir a este país en la guerra. He visto lo que puede hacerle a una nación una revolución sangrienta. Quiebra el espíritu del pueblo y luchan unos contra otros. Los hombres de la Guardia de Elantris pueden ser estúpidos, pero siguen siendo vuestros compatriotas. Su sangre mancharía vuestras manos. Sarini alzó la cabeza cuando oyó el comentario, hecho sin ningún atisbo de la habitual extravagancia de Kalú. Algo en él le hacía sentirse cada vez más recelosa. —¿Entonces qué? —preguntó Luke el exasperado. —No podemos luchar contra Telri y no podemos esperar a que se convierta. ¿Qué hacemos? —Podríamos matarlo —dijo Eondel tranquilamente. —¿Bien? —preguntó Sarini. No esperaba esa sugerencia tan pronto en la reunión. —Tiene sus ventajas —coincidió Kim, con una frialdad que Sarini nunca había visto en él antes. Asesinar a Telri resolvería un montón de problemas. La habitación quedó en silencio. Sarini sintió un regusto amargo en la boca mientras estudiaba a los hombres. Sabía lo que sabía ella. Había decidido mucho antes de la reunión que ese era el único camino. «Ah, la muerte de un hombre para salvar una nación», susurró Kalú. «Parece la única alternativa», dijo Kim, sacudiendo la cabeza. «Tal vez», dijo el Dula, «aunque me pregunto si no estamos subestimando al pueblo de Arelón». «Ya hemos discutido esto», dijo Lukel. «No tenemos tiempo suficiente para levantar a los campesinos». «No solo a los campesinos, joven Lukel», respondió Kalú, «sino a la nobleza. ¿No habéis notado su vacilación a la hora de apoyar a Telri? ¿No habéis visto incomodidad en sus ojos? Un rey sin apoyo no es rey en absoluto». «¿Y la guardia?», señaló Kim. «Me pregunto si no podríamos convencerlos nosotros», dijo Kalú. «Sin duda, se les podría convencer para que vieran que lo que han hecho no está bien». «Vosotros se ha convertido en nosotros». Sarini frunció el ceño. Casi lo tenía. Había algo familiar en sus palabras. «Es una sugerencia interesante», dijo Royal. «La guardia y la nobleza apoyan a Telri porque no ven otra alternativa», explicó Kalú. Lord Royal estaba avergonzado por el fracaso de la boda y Lady Sarini fue arrojada en Elantris. Ahora, sin embargo, la vergüenza ha sido borrada. Tal vez si podemos mostrar a la guardia el resultado de su decisión, la ocupación por parte de Fjorden y la práctica esclavitud de nuestro pueblo, se dé cuenta de que ha apoyado el hombre equivocado. Tal vez una posibilidad de decidir honradamente y creo que elegirán con sabiduría. Eso era. A Sarini le sonaba esa fe, aquella fe ciega en la bondad básica del hombre. Y, cuando de pronto se dio cuenta de dónde la había visto antes, no pudo evitar levantarse de un salto y dejar escapar un gritito de sorpresa. Rauden apretó los dientes, reconociendo de inmediato su error. Había dejado escapar a Kalú demasiado rápidamente, mostrado demasiado de su verdadera personalidad. Los otros no habían advertido el cambio, pero Sarini, la querida y recelosa Sarini, no había sido tan laxa. Miró sus ojos de desconcierto y supo que ella lo sabía. De algún modo, a pesar del poco tiempo que habían estado juntos, lo había reconocido cuando sus mejores amigos no habían sido capaces. En fin, pensó. «¿Sarini?», preguntó Royal. «Princesa, ¿te encuentras bien?». Sarini miró tímidamente alrededor, de pie delante de su asiento. No obstante, olvidó deprisa su rubor, mientras sus ojos se posaban sobre el furtivo Kalú. «No, mi señor. Creo que no», dijo. «Me parece que necesitamos un descanso». «No hemos estado tanto tiempo», comentó Luke. Sarini lo hizo callar con una mirada, y nadie más se atrevió a enfrentarse a su ira. «Una pausa. Bien», dijo Royal lentamente. «Bien», dijo Kim, incorporándose. «Tengo unas cuantas empanadas de carnes jaguisas enfriándose ahí atrás. Voy por ellas». Sarini estaba tan agitada que ni se acordó de reprender a su tío por preparar una comida cuando le había dicho expresamente que no lo hiciera. Dirigió a Kalú una mirada significativa y luego abandonó la mesa, aparentemente para ir al baño. Esperó en el estudio de Kim antes de que el miserable impostor finalmente doblara la esquina. Sarini lo agarró por la camisa y lo arrojó contra la pared mientras apretaba la cara contra la suya. «¿Espíritu? En nombre de Domi, el misericordioso, ¿qué estás haciendo aquí?». Espíritu mira a un lado temeroso. «No tan alto, Sarini. ¿Cómo crees que te responderían esos hombres si descubrieran que han estado sentados junto a un elantrino?». «Pero, ¿cómo?», preguntó ella.
su furia convirtiéndose en entusiasmo mientras comprendía que era realmente él. Extendió la mano para tocarle la nariz, que era demasiado larga para ser su nariz verdadera. Se sorprendió cuando sus dedos atravesaron la punta como si no estuviera allí. Tenías razón respecto a los saones, Sarini, dijo Espíritu rápidamente. Son mapas de Arelón. Todo lo que tuve que hacer fue añadir una línea y el sistema empezó a funcionar de nuevo. ¿Una línea? ¡El abismo! Eso causó el reoz. Fue un cambio suficiente en el paisaje para que su presencia tuviera que reflejarse en los saones. ¡Funciona!, dijo Sarini. Entonces le soltó la camisa y le dio un amargo puñetazo en el costado. ¡Me has estado mintiendo! ¡Ay!, se quejó Espíritu. Por favor, nada de golpes, mi cuerpo no sana, ¿recuerdas? Sarini se quedó boquiabierta. ¿Eso no cambió cuando arreglamos la Ondor? No, sigo siendo el Antrino bajo esta ilusión. Sigue habiendo algo que falla en la Ondor. Sarini resistió las ganas de volver a golpearlo. ¿Por qué me mentiste? Espíritu sonrió. ¿Vas a decirme que no ha sido más divertida de esta forma? Bueno, él se echó a reír. Solo tú considerarías eso una excusa válida, mi princesa. Lo cierto es que no he tenido ocasión de decírtelo. Cada vez que intentaba acercarme a ti estos días te escapabas. Ignoraste la carta que te envié. No podía plantarme delante de ti y anular la ilusión. La verdad es que vine anoche a casa de Kim con la esperanza de verte en la ventana. ¿Eso hiciste?, preguntó Sarini con una sonrisa. Pregúntale a Galladón, dijo Rauden. Está en casa de Royal ahora mismo, comiéndose todos los dulces yandorianos del duque. ¿Sabías que siente debilidad por los dulces? ¿El duque o Galladón? Ambos. Volvamos. Van a preguntarse por qué estamos tardando tanto. Déjalos, dijo Sarini. Todas las demás mujeres llevan tanto tiempo suspirando por Kalú que es hora de que yo me ponga en la cola. Espíritu empezó a reírse, pero captó aquella expresión peligrosa en sus ojos y calló. Era la única opción, Sarini, de verdad. No tenía más remedio que seguir representando el papel. Creo que has actuado un poco demasiado bien, dijo ella. Entonces sonrió, incapaz de seguir enfadada. Él obviamente captó que sus ojos se suavizaban, porque se relajó. Tienes que admitir que ha habido momentos divertidos. No sabía que fueras tan buena con la esgrima. Sarini sonrió con picardía. Mis talentos son abundantes, Espíritu, y al parecer también los tuyos. No tenía ni idea de que fueras tan buen actor. Te odiaba. Es agradable sentirse apreciado, dijo Espíritu, dejando que sus brazos la rodearan. De pronto ella fue consciente de su proximidad. Su cuerpo estaba a temperatura ambiente y la antinatural frialdad era enervante. Sin embargo, en vez de apartarse, apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué has venido? Deberías estar en Nova Elantris, preparando a tu gente. ¿Por qué arriesgaste venir a Cae? Para encontrarte. Ella sonrió. Era la respuesta adecuada. Y para impedir que os matéis unos a otros, continuó él. Este país está hecho un caos, ¿eh? Sarini suspiró. Y en parte es por culpa mía. Espíritu la tomó por el cuello y le hizo girar la cabeza para mirar a los ojos. La cara de Rauden era diferente, pero sus ojos eran los mismos, profundos y azules. ¿Cómo lo había podido confundir con nadie? No se te permite protestar, Sarini. Ya tengo bastante con Galladón. Has hecho un maravilloso trabajo aquí, mejor de lo que yo hubiese imaginado. Suponía que sus hombres dejarían de reunirse después de mi marcha. Sarini tardó un instante en sacudirse el trance de perderse en aquellos ojos. ¿Qué acabas de decir? ¿Después de tu marcha? Desde la otra habitación nos llamaron y Espíritu le hizo un guiño, los ojos chispeantes. Tenemos que volver. Pero digamos que hay algo más que tengo que decirte, cuando la reunión haya terminado y podamos hablar más en privado. Ella sintió, bastante aturdida. Espíritu estaba en Cae y la Ondor funcionaba. Regresó al comedor y se sentó en la mesa. Y Espíritu hizo lo mismo unos momentos más tarde. Sin embargo, quedaba una silla vacía. ¿Dónde está Ahan?, preguntó Sarini. Kim frunció el ceño. Se ha marchado, declaró con amargura. Luke se echó a reír, sonriendo a Sarini. El conde dice que algo que ha comido no le ha sentado bien. Se ha marchado. Es imposible, gruñó Kim. No había nada en esas pastitas que pudieran sentarle mal. Estoy segura de que no han sido las pastitas, tío, dijo Sarini con una sonrisa. Será por algo que comió antes de venir. Luke se echó a reír. Domi sabe que ese hombre come tanto que es extraño que no acabe enfermo cada noche por pura ley de probabilidad. Bueno, deberíamos continuar sin él, dijo Royal. No sabemos cuánto tiempo continuará indispuesto. De acuerdo, dijo Sarini, preparándose para empezar de nuevo. Royal, sin embargo, se le adelantó. Se levantó despacio,
y su nuevo cuerpo de pronto pareció sorprendentemente viejo. «Si me perdonáis todos, tengo algo que decir». Los nobles asintieron, notando la solemnidad del duque. «No os mentiré. Nunca he discutido que haya que emprender o no acciones contra Telri. Él y yo hemos sido durante los últimos 10 años competidores en los negocios. Es un hombre manirroto y escandaloso. Será peor rey todavía que Yadón. Su disposición a considerar siquiera la tonta proclamación de Hraden fue la prueba definitiva que necesitaba. No pedí más tiempo antes de reunirlos para reflexionar sobre si deberíamos derrocar a Telri. El motivo por el que pedí más tiempo fue para que unos asociados míos llegaran». «¿Asociados?», preguntó Sarini. «Asesinos», dijo Royal. «Hombres contratados en Fjorden. No toda la gente de ese país es perfectamente leal a su dios. Algunos son leales al oro. ¿Dónde están?» «En una taberna. No muy lejos». «Pero», dijo Sarini confundida, «la semana pasada nos alertasteis en contra de dejar que un baño de sangre guiara nuestra revolución». Royal bajó la cabeza. «La culpa fue hablar, querida Sarini, pues ya había mandado llamar a esos hombres. Sin embargo, he cambiado de opinión. Este joven de Dula...» Royal fue interrumpido por el sonido de pasos en la entrada. Ahan había regresado. «Qué extraño», pensó Sarini mientras se volvía. «No he oído cerrarse la puerta principal». Cuando se volvió, no fue a Ahan a quien encontró en la puerta, sino a un grupo de soldados armados con un hombre muy bien vestido al frente, el rey Telri. Sarini se levantó de un salto, pero su grito de sorpresa quedó apagado por otras exclamaciones similares. Telri se hizo a un lado, permitiendo que una docena de hombres con los uniformes de la guardia de Lantris llenaran la habitación. Lo seguía el grueso conde Ahan. «¡Ahan!», exclamó Royal. «¿Qué has hecho?» «Finalmente te he vencido, viejo», dijo el conde alegremente, las papadas temblando. «Te dije que lo lograría. Bromea sobre lo que están haciendo ahora mis caravanas camino de Desborde, maldito idiota. Ya veremos cómo les va a las tuyas cuando pases los siguientes años en prisión». Royal agitó con tristeza su cabeza blanca. «¡Idiota! ¿No te diste cuenta de cuándo esto dejó de ser un juego? Ya no jugamos con frutas y sedas». «Protesta si quieres», dijo Han, agitando triunfante un dedo. «Pero tienes que admitir que te he vencido. Llevo meses esperando esto. Nunca pude conseguir que Yadón me creyera. ¿Te imaginas? Pensaba que eras incapaz de traicionarlo. Decía que vuestra vieja amistad era demasiado fuerte». Royal suspiró y miró a Telri, que sonreía de oreja a oreja, disfrutando de la situación. «Ay, Ahan», dijo Royal, «siempre te ha gustado actuar irreflexivamente». Sarini estaba anonadada. No podía moverse, ni siquiera hablar. Se suponía que los traidores eran hombres de mirada oscura y temperamento agrio. No podía asociar esa imagen con Ahan. Era arrogante e impetuoso, pero ella lo apreciaba. ¿Cómo podía alguien a quien ella apreciaba hacer algo tan horrible? Telri chasqueó los dedos y un soldado se adelantó y clavó su espada directamente en el vientre del duque. Royal gimió y se desmoronó con un quejido. «Esta es la decisión de tu rey», dijo Telri. Ahan gritó, los ojos muy abiertos en su grueso rostro. «No, dijiste que sería la cárcel». Se adelantó corriendo, farfullando mientras se arrodillaba junto a Royal. «¿Ah, sí?», preguntó Telri. Entonces señaló a 2 de sus soldados. «Vosotros 2. Tomad a algunos hombres y encontrad a esos asesinos. Luego», se frotó la barbilla pensativo, «arrojadlos desde las murallas de Lantris». Los 2 hombres saludaron y salieron de la habitación. «Los demás», dijo Telri, «matad a esos traidores. Empezad por la querida princesa. Que se sepa que este es el castigo para todos aquellos que pretendan usurpar el trono». «¡No!», gritaron Shuden y Eondel al unísono. Los soldados empezaron a moverse, y Sarini se encontró de pronto detrás de una muralla protectora formada por Shuden, Eondel y Lukel. Sin embargo, solo Eondel iba armado, y se enfrentaban a 10 hombres. «Es interesante que hables de usurpadores, duque Telri», dijo una voz desde el otro lado de la mesa. «Tenía la impresión de que el trono le pertenecía a la familia de Yadón». Sarini siguió la voz. Sus ojos encontraron a Espíritu, o al menos a alguien que llevaba la ropa de Espíritu. Tenía clara piel aónica, pelo castaño claro y penetrantes ojos azules. Los ojos de Espíritu, pero su rostro no mostraba signo alguno de las manchas de Elantris. Arrojó un trapo sobre la mesa y ella vio las manchas marrones en su interior, como si quisiera hacerles creer que simplemente se había quitado el maquillaje para revelar debajo un rostro completamente diferente.
Telri se quedó boquiabierto y retrocedió hasta chocar con la pared. —¡Príncipe Rauden! —exclamó. —No, estás muerto. Me dijeron que estabas muerto. —¿Rauden? Sarini estaba aturdida. Miró a Espíritu, preguntándose quién era y si alguna vez lo había conocido realmente. Espíritu miró a los soldados. —¿Os atrevéis a matar al verdadero rey de Arelon? —preguntó. Los miembros de la guardia retrocedieron confusos y asustados. —¡Hombres! ¡Protegedme! —chilló Telri, dándose la vuelta y huyendo de la habitación. Los soldados vieron escapar a su líder y luego lo siguieron sin más ceremonias, dejando a los conspiradores a solas. Espíritu, Rauden, saltó sobre la mesa, adelantándose a Luke, apartó de un manotazo al todavía farfullante a Han y se arrodilló junto a Kin, el único que había pensado en intentar restañar la herida de Royal. Sarin se quedó mirando aturdida, sus sentidos paralizados. Estaba claro que los cuidados de Kin no serían suficientes para salvar al duque. La espada lo había atravesado de parte a parte, produciéndole una herida dolorosa que era, sin duda, mortal. —¡Rauden! —jadeó el duque Royal. —¿Has vuelto con nosotros? —Calla, Royal —dijo Rauden, apuñalando el aire con el dedo. De su yema brotó una luz mientras empezaba a dibujar. —Tendría que haber sabido que eras tú —susurró el duque. Todavía esa charla sobre confiar en la gente. ¿Puedes creer que empezaba a estar de acuerdo contigo? Tendría que haber enviado a esos asesinos a hacer su trabajo en el momento en que llegaron. Eres demasiado buen hombre para eso, Royal —dijo Espíritu, la voz tensa de emoción. Los ojos de Royal se enfocaron, percibiendo por primera vez el ahón que Espíritu dibujaba sobre él. —¿Has hecho regresar también la hermosa ciudad? Espíritu no respondió, concentrándose en su ahón. Dibujaba distinto de cómo lo hacía antes, moviendo los dedos con más destreza y rapidez. Terminó el ahón con una pequeña línea al pie. Empezó a brillar cálidamente, bañando a Royal en su luz. Mientras Sarini observaba, los bordes de la herida de Royal parecieron unirse levemente. Un arañazo en la cara de Royal desapareció y varias de las manchas de edad en su cuero cabelludo se borraron. Luego la luz se apagó y de la herida empezaron a manar sangre con cada inútil bombeo de moribundo corazón del duque. Espíritu maldijo. —¡Es demasiado débil! —dijo, empezando a la desesperada otro ahón. —Y no he estudiado los modificadores sanadores. No sé cómo concentrarme en una sola parte del cuerpo. Royal extendió un brazo tembloroso y agarró la mano de Espíritu. El ahón parcialmente completado se desvaneció, pues el movimiento del duque hizo que Espíritu cometiera un error. Espíritu no empezó de nuevo e inclinó la cabeza como si llorara. —No llores, muchacho mío —dijo Royal—. Tu regreso es una bendición. No puedes salvar este cuerpo viejo y cansado, pero puedes salvar tu reino. Moriré en paz, sabiendo que estás aquí para protegerlo. Espíritu acunó la cara del anciano entre sus manos. —Hiciste un trabajo maravilloso conmigo, Royal —susurró, y Sarini se sintió como una intrusa. Sin ti, vigilándome, me habría vuelto como mi padre. —No, muchacho —dijo Royal—, te pareciste más a tu madre desde el principio. —Domi te bendiga. Sarini se dio la vuelta para no ver la horrible muerte del duque, su cuerpo espasmódico y la sangre aflorándole de la boca. Cuando se giró, parpadeando para espantar las lágrimas de sus ojos, Rauden todavía estaba arrodillado junto al cadáver del anciano. Finalmente, inspiró profundamente y se levantó, volviéndose a mirar a los demás con ojos tristes pero decididos. Junto a ella, Sarini advirtió que Shuden, Eondel y Luke caían de rodillas, inclinando la cabeza con reverencia. —Mi rey —dijo Eondel, hablando por todos ellos. —Mi esposo —advirtió Sarini con sorpresa. Capítulo 54. Y quiero deciros que este es el último capítulo para empezar la tercera parte llamada El espíritu de Elantris. Así que si estáis preparados para más emoción y saber qué ocurre en esta historia, pues solamente os digo que os agarréis a la silla o os agarréis al sitio donde estéis, en plan tumbados, lo que sea. Y pues podemos comenzar si queréis. Vea, que creo que se viene, no lo sé, a ver qué pasa. Capítulo 54. —¿Qué ha hecho qué? —preguntó asombrado Hraden. El sacerdote, sobresaltado por la súbita reacción del guión, tartamudeó al repetir el mensaje. Hraden interrumpió al hombre a la mitad. —¿El duque de la plantación de Yaal muerto? ¿Por orden de Telri? ¿Qué clase de movimiento al azar era ese?
Hraden notaba en la expresión del mensajero que había más, así que le indicó al hombre que continuara. Pronto comprendió que la ejecución no había sido al azar, sino completamente lógica. Hraden no podía creer en la suerte de Telri. Se decía que Royal era un hombre astuto. Capturar al duque era una acción de traición. Había sido sorprendentemente afortunado. Lo que el mensajero contó a continuación, sin embargo, fue aún más sorprendente. Corrían rumores de que el príncipe Rauden había regresado de la tumba. Hraden permaneció sentado, aturdido, a su mesa. Un tapiz se agitó en la pared cuando el mensajero cerró la puerta al salir. Control, pensó, puedes afrontar eso. El rumor del regreso de Rauden era falso, naturalmente, pero Hraden tenía que admitir que era un golpe maestro. Conocía la reputación de santidad del príncipe. El pueblo profesaba a Rauden una idolatría reservada a los muertos. Si Sarini había encontrado de algún modo a alguien que se le pareciera, podía decir que era su esposo y continuar intentando hacerse con el trono incluso ahora que Royal estaba muerto. Desde luego, trabajar rápido, pensó Hraden con una sonrisa respetuosa. La ejecución de Royal todavía le molestaba. Asesinar al duque sin juicio ni encarcelación previa haría a los otros nobles aún más aprensivos. Hraden se puso en pie. Tal vez no fuera demasiado tarde para convencer a Telri de que, al menos, redactara una orden de ejecución. Las mentes aristócratas se tranquilizarían si podían leer un documento semejante. Telri se negó al verlo. Hraden esperaba de nuevo en la antesala, mirando a dos de los guardias cruzados de brazos ante él. Los dos hombres miraban mansamente el suelo. Al parecer, algo había inquietado tanto a Telri que no recibía ninguna visita. Hraden no pretendía dejarse ignorar. Aunque no podía entrar a la fuerza en la habitación, podía convertirse en tal molestia que Telri acabara por recibirlo. Así que pasó la última hora exigiendo una reunión cada 5 minutos. De hecho, se acercaba el momento de otra petición. «Soldado», ordenó, «pregúntale al rey si va a verme». El soldado suspiró, igual que había hecho la última media docena de veces que Hraden había hecho la demanda. Sin embargo, obedeció, abrió la puerta y entró a buscar a su comandante. Pocos momentos después, el hombre regresó. A Hraden casi se le congeló la voz en la garganta. Aquel no era el mismo hombre. El guardia desenvainó la espada y atacó al segundo custodio. Chasquidos de metal contra metal resonaron en la sala de audiencia del rey y los hombres empezaron a gritar, algunos de furia, otros de agonía. Hraden maldijo. Un combate la única noche que no se había puesto la armadura. Apretando los dientes, entró en la habitación burlando a los guardias en prisa. Los tapices ardían y había hombres luchando desesperadamente. Varios guardias yacían muertos en la puerta del fondo. Algunos iban vestidos de marrón y amarillo, los colores de la guardia de Lantris. Los otros iban de plata y azul, los colores de la legión del conde de Ondel. Hraden esquivó unos cuantos ataques, sorteando las espadas o arrancándolas de las manos de los hombres. Tenía que encontrar al rey. Telri era demasiado importante para... El tiempo se detuvo cuando Hraden vio al rey a través del caos. Mientras trozos de tela caían de los brocados, Telri tenía los ojos desorbitados de miedo y corrían hacia la puerta abierta del fondo. La espada de Ondel encontró su cuello antes de que diera más de 2 pasos. El cadáver sin cabeza de Telri cayó a los pies del conde Ondel, que lo miró con ojos sombríos y se desplomó también, sujetándose una herida en el costado. Hraden se quedó quieto en medio de aquella algarabía, olvidando el caos momentáneamente, contemplando los 2 cadáveres. Se acabó de evitar un baño de sangre para hacerse con el poder, pensó con resignación. Y ahora sí, por fin terminamos con la segunda parte y vamos a empezar con la tercera. No olvidéis darme un me gusta por fin, porque estos vídeos para mí son mucho curro, aunque no lo parezca. Y si os interesa, pues darle a la notificación para que no os perdáis nada. Yo me voy a dormir, que son casi las 12, me levanto dentro de 3 horas. Y nada, como es de noche, pues voy a desear a todos una buena noche. Y pues, bueno, y si no, pues como decía el show de Truman, buenos días, buenas tardes, y si no nos vemos, buenas noches, ¿no? Ahora, no sé, estaba mirando. Así era. Y pues si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.